El invierno había llegado con toda su fuerza a nuestra pequeña ciudad. Yo, Ana, una diseñadora de moda de 39 años, me encontraba mirando por la ventana de nuestro acogedor hogar, observando cómo los copos de nieve caían incesantemente sobre las calles ya cubiertas de blanco. El cielo gris parecía fundirse con el horizonte, creando una atmósfera melancólica que se había instalado en nuestras vidas desde hacía semanas. «Mamá, ¿cuándo va a parar de nevar?», preguntó Joao, mi hijo de 7 años, acercándose a mí con sus ojos llenos de curiosidad. «No lo sé, cariño», respondí, acariciando su cabello. «Pero mientras tanto, podemos disfrutar de estar juntos en casa, ¿qué te parece?». En ese momento, mi esposo Carlos entró en la habitación, cargando a nuestra pequeña Lara de 5 años sobre sus hombros. A sus 42 años, Carlos seguía siendo el hombre fuerte y cariñoso del que me enamoré en la universidad. «¿Qué están tramando ustedes dos?», preguntó con una sonrisa, bajando a Lara al suelo. «Estábamos pensando en cómo hacer que este día gris sea más divertido», respondí, acercándome para darle un beso. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener el ánimo alto, la monotonía del invierno estaba empezando a afectarnos. Las semanas de cielo nublado y nieve constante habían drenado nuestra energía y nuestro humor. Incluso Carlos, siempre optimista, parecía luchar contra el desánimo. «¿Qué les parece si hacemos un fuerte de almohadas en la sala?», sugerí, tratando de animar a todos. Los ojos de Joao y Lara se iluminaron con la idea, y pronto nuestra sala se convirtió en un campo de batalla de almohadas y risas. Por un momento, olvidamos el frío y la tristeza que nos rodeaba. Mientras jugábamos, no pude evitar recordar cómo Carlos y yo nos conocimos en la facultad de diseño. Él estudiaba para ser profesor, pero tomaba algunas clases de arte como optativas. Desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron en aquella aula llena de lienzos y pinceles, supe que había encontrado a alguien especial. Juntos habíamos enfrentado muchos desafíos a lo largo de los años. Desde las dificultades económicas cuando recién nos graduamos, hasta los momentos de duda y miedo cuando decidimos formar una familia. Pero siempre habíamos salido adelante, apoyándonos mutuamente y fortaleciendo nuestro amor. Sin embargo, este febrero estaba resultando especialmente difícil. La falta de sol y el encierro forzado por el mal tiempo estaban poniendo a prueba nuestra paciencia y nuestra creatividad para mantener el espíritu familiar elevado. «¿En qué piensas, amor?», me preguntó Carlos, notando mi mirada perdida. «En nosotros», respondí con una sonrisa nostálgica. «En todo lo que hemos pasado juntos y cómo siempre hemos encontrado la manera de salir adelante». Carlos me abrazó fuertemente, y en ese momento sentí que, a pesar del frío y la monotonía, teníamos todo lo que necesitábamos justo ahí, en nuestra pequeña familia. «¿Qué les parece si preparamos chocolate caliente y nos sentamos todos juntos a contar historias?», propuso Carlos. Los niños gritaron de emoción y corrieron hacia la cocina. Mientras los veía alejarse, sentí una mezcla de amor y gratitud. Sí, el invierno estaba siendo duro, pero teníamos el uno al otro, y eso era más que suficiente para combatir cualquier monotonía. Esa noche, acurrucados en el sofá con nuestras tazas de chocolate caliente, compartimos risas y recuerdos. La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro de nuestra casa, el calor del amor familiar derretía cualquier sensación de frío o tristeza. Mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana una vez más. El mundo seguía cubierto de blanco, pero ahora, en lugar de ver monotonía, vi posibilidades. Posibilidades de crear nuevos recuerdos, de fortalecer nuestros lazos familiares y de encontrar la belleza incluso en los días más grises. Con ese pensamiento, me acosté junto a Carlos, agradecida por otro día juntos y expectante por lo que el mañana nos depararía. El día de San Valentín se acercaba, y con él, la promesa de una noche especial para escapar de la rutina que nos había atrapado durante semanas. Carlos y yo habíamos planeado una cena romántica en nuestro restaurante favorito, seguida de un paseo por el parque iluminado con luces festivas. Era la oportunidad perfecta para reconectar como pareja, lejos de las responsabilidades diarias y el estrés del invierno interminable. La mañana del 14 de febrero amaneció con una emoción palpable en el aire. Los niños, Joao y Lara, corrían por la casa entregando tarjetas hechas a mano y pequeños chocolates que habían guardado celosamente de sus dulces navideños. «¡Feliz Día del Amor!», mamá y papá gritaron al unísono, saltando sobre nuestra cama.
Carlos me miró con una sonrisa cómplice. «Feliz día de San Valentín, mi amor», susurró, entregándome una rosa roja que había logrado esconder debajo de la almohada. El día transcurrió con normalidad, entre risas y preparativos para la noche. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, el cielo comenzó a oscurecerse de una manera amenazadora. Las noticias locales anunciaron una tormenta de nieve inminente, advirtiendo a los residentes que permanecieran en sus hogares. «Parece que el clima no está de nuestro lado», comenté con un suspiro de resignación, mirando por la ventana como los primeros copos de nieve comenzaban a caer. Carlos se acercó y me abrazó por detrás. «No importa dónde estemos, lo importante es estar juntos», dijo, besando mi mejilla. Con nuestros planes originales frustrados, decidimos improvisar una celebración en casa con los niños. La decepción inicial se transformó rápidamente en entusiasmo cuando propusimos una noche de películas y pizza. «Sí. Noche de películas», exclamó Joao, corriendo a buscar sus DVD favoritos. Lara, por su parte, insistió en que todos nos pusiéramos pijamas a juego, una tradición que habíamos iniciado en Navidad y que ella adoraba. Mientras Carlos llamaba a la pizzería local, yo me encargué de transformar la sala de estar en un acogedor cine improvisado. Apilé almohadas y mantas en el suelo, creando un nido cómodo frente al televisor. Lara me ayudó a colgar luces de Navidad alrededor de la habitación, dándole un toque mágico al ambiente. «Malas noticias», anunció Carlos, regresando del teléfono. La pizzería cerró temprano por la tormenta. Los rostros de decepción de los niños me partieron el corazón, pero entonces recordé algo. «Esperen. Creo que tenemos una pizza congelada en el congelador», exclamé, corriendo a la cocina para verificar. Efectivamente, encontré una pizza de pepperoni congelada, olvidada en el fondo del congelador. No era la cena gourmet que habíamos planeado originalmente, pero en ese momento parecía un tesoro. Mientras la pizza se horneaba, llenando la casa con su aroma tentador, nos acomodamos en nuestro nido de almohadas. Joao insistió en ver una película de superhéroes, mientras Lara abogaba por una de princesas. Después de una breve negociación familiar, llegamos a un acuerdo: veríamos ambas. La tormenta rugía afuera, pero dentro de nuestra casa reinaba una atmósfera de calidez y amor. Comimos pizza directamente de la caja, riendo cuando el queso se estiraba formando hilos interminables. Carlos intentó impresionarnos con sus habilidades para hacer sombras con las manos, proyectándolas en la pared con la luz de su teléfono, lo que provocó carcajadas incontrolables en los niños. Entre película y película, jugamos a Yo Nunca, versión familiar. Las confesiones inocentes de los niños nos hicieron reír hasta que nos dolió el estómago. «Yo nunca he comido vegetales en secreto», declaró Lara con una sonrisa pícara, mirando directamente a Joao, quien se sonrojó antes de beber su jugo, admitiendo su culpabilidad entre risas. A medida que avanzaba la noche, los párpados de los niños comenzaron a pesarse. Lara se acurrucó en mi regazo, mientras Joao luchaba valientemente contra el sueño, determinado a terminar la película de superhéroes. Carlos y yo intercambiamos miradas de complicidad por encima de las cabezas de nuestros hijos. En ese momento, me di cuenta de que esta noche improvisada era más especial que cualquier cena elegante que hubiéramos podido tener. Cuando finalmente los niños se quedaron dormidos, Carlos y yo nos quedamos despiertos un rato más, hablando en voz baja y disfrutando de la tranquilidad. «¿Sabes qué?», murmuré, apoyando mi cabeza en su hombro. «Creo que este ha sido el mejor día de San Valentín que hemos tenido». Carlos asintió, besando mi frente. «Porque estamos todos juntos. Eso es lo que realmente importa». Mientras la tormenta continuaba afuera, nosotros nos acurrucamos más cerca, agradecidos por el amor que llenaba nuestra casa. No necesitábamos salidas elegantes ni regalos costosos. Teníamos todo lo que importaba justo aquí, en nuestro pequeño nido de almohadas, rodeados del amor de nuestra familia. Esa noche, mientras me quedaba dormida escuchando las respiraciones suaves de mis seres queridos, sentí una profunda gratitud. La vida no siempre salía según lo planeado, pero a veces, los momentos más hermosos surgían de los planes frustrados y las improvisaciones. Los días pasaban lentamente en nuestra pequeña ciudad cubierta de nieve. El invierno parecía eterno, pero por fin, un rayo de sol se asomó entre las nubes, trayendo consigo una invitación inesperada. Nuestros amigos,
Elena y Roberto, nos propusieron una noche fuera. La idea de salir, después de tantas semanas encerrados, me llenó de una emoción que hacía tiempo no sentía. ¿Qué opinas, Carlos?, pregunté, mostrándole el mensaje en mi teléfono. Hace tanto que no salimos. Carlos lo pensó un momento antes de sonreír. Creo que nos vendría bien, Ana. Llamaré a mi madre para que cuide a los niños. Esa noche, mientras me preparaba, sentí una mezcla de nervios y entusiasmo. Abrí mi armario y mis ojos se posaron en un vestido azul que había diseñado meses atrás para ocasiones especiales. Nunca había tenido la oportunidad de usarlo. Esta es la noche, pensé, deslizándolo sobre mi piel. Te ves hermosa, dijo Carlos al verme, sus ojos brillando con amor y admiración. El restaurante estaba lleno de parejas y grupos de amigos, todos aprovechando la primera noche agradable en semanas. La conversación fluía tan fácilmente como el vino, y por un momento, sentí que volvíamos a ser esos jóvenes despreocupados de la universidad. ¿Qué les parece si vamos a bailar un rato?, sugirió Elena después de la cena. La idea me emocionó, hacía años que no bailaba. El club nocturno estaba vibrante, lleno de energía y música. Carlos y yo nos movíamos al ritmo de las canciones, nuestros cuerpos recordando pasos que creíamos olvidados. Me sentía viva, rejuvenecida. Fue entonces cuando lo vi. Marcos, el famoso jugador de fútbol local, estaba en el club, rodeado de admiradores. Nuestras miradas se cruzaron y, para mi sorpresa, comenzó a caminar hacia mí. ¿Me concederías esta pieza?, preguntó con una sonrisa encantadora, extendiendo su mano hacia mí. Miré a Carlos, quien asintió con una sonrisa tensa. Ve, diviértete, dijo, aunque pude notar un dejo de incomodidad en su voz. Tomé la mano de Marcos, sintiendo una mezcla de emoción y culpa. Solo un baile, me dije a mí misma. Pero un baile se convirtió en 2, y luego en 3. Marcos era un bailarín increíble, y su carisma era innegable. Me sentí halagada por su atención, olvidando por un momento que era una mujer casada y madre de 2 hijos. Eres una mujer fascinante, Ana, susurró Marcos en mi oído mientras bailábamos. Su aliento cálido en mi cuello me provocó un escalofrío. Gracias, respondí, sintiéndome repentinamente acalorada. Pero estoy casada. Marcos sonrió. Eso no significa que no podamos divertirnos un poco, ¿verdad? Sus palabras deberían haberme alarmado, pero en ese momento, bajo las luces parpadeantes y el efecto del alcohol, sonaron emocionantes. Busqué a Carlos con la mirada, pero no lo vi por ninguna parte. Elena me hizo señas desde la barra, indicándome que Carlos había salido a tomar aire fresco. ¿Quieres ir a un lugar más tranquilo?, preguntó Marcos, su mano deslizándose peligrosamente por mi espalda. Sabía que debía decir que no. Sabía que debía buscar a Carlos y volver a casa. Pero una parte de mí, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, quería más. Solo unos minutos, me dije, siguiendo a Marcos fuera del club. El aire frío de la noche me golpeó, pero no fue suficiente para disipar la niebla de deseo y confusión que nublaba mi juicio. Marcos me llevó a su auto, un deportivo lujoso que contrastaba fuertemente con nuestro modesto sedán familiar. Eres demasiado hermosa para estar atada a una vida tan ordinaria, dijo Marcos, acariciando mi mejilla. Sus palabras me hirieron y me excitaron al mismo tiempo. ¿Era mi vida ordinaria? ¿Me había conformado con menos de lo que merecía? Antes de que pudiera responder, Marcos me besó. Fue un beso apasionado, lleno de deseo y promesas de emociones que hacía tiempo no sentía. Por un momento, me perdí en esa sensación. Pero entonces, como un relámpago, la imagen de Carlos y mis hijos cruzó por mi mente. ¿Qué estaba haciendo? Me separé de Marcos, jadeando. No puedo hacer esto, dije, mi voz temblando. Lo siento, pero tengo que irme. Salí del auto, mis piernas tambaleantes, mi corazón latiendo con fuerza. Busqué a Carlos desesperadamente, la culpa y el miedo creciendo en mi pecho. Lo encontré cerca de la entrada del club, su rostro una mezcla de preocupación y alivio al verme. Ana, ¿dónde estabas? Estaba a punto de llamarte. Yo,
necesitaba aire fresco, mentí, incapaz de mirarlo a los ojos. ¿Podemos irnos a casa? Carlos asintió, tomando mi mano. Su toque, tan familiar y reconfortante, me hizo sentir aún más culpable. Mientras volvíamos a casa en silencio, me di cuenta de que algo había cambiado. Una línea había sido cruzada, y aunque no había llegado hasta el final, el simple hecho de haber considerado la posibilidad me atormentaba. Esa noche, acostada junto a Carlos, no pude dormir. El beso de Marcos ardía en mis labios, un recordatorio constante de mi momento de debilidad. ¿Cómo pude haber puesto en riesgo todo lo que amaba por un momento de emoción? Poco sabía yo que esa noche, esa simple danza y ese beso robado, serían el principio del fin de la vida que conocía. Las consecuencias de mis acciones estaban a punto de alcanzarme, y nada volvería a ser igual. Los días siguientes a aquella noche fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marcos, sentía sus labios sobre los míos. La culpa me carcomía por dentro, pero al mismo tiempo, una parte de mí anhelaba más. Era como si hubiera despertado un lado de mí misma que llevaba años dormido. Una tarde, mientras Carlos estaba en el trabajo y los niños en la escuela, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. No puedo dejar de pensar en ti, decía. Necesito verte de nuevo. Mi corazón se aceleró. Sabía que debía ignorarlo, borrarlo, bloquearlo. Pero mis dedos se movieron por voluntad propia, respondiendo, yo también pienso en ti. Así comenzó nuestra aventura clandestina. Nos encontrábamos en hoteles discretos, en su apartamento de lujo, incluso una vez en mi estudio de diseño después de horas. Cada encuentro era una mezcla de pasión desenfrenada y culpa abrumadora. Marcos era todo lo que Carlos no era, impulsivo, apasionado, peligroso. Me hacía sentir deseada de una manera que había olvidado que existía. Pero cada vez que volvía a casa y veía a mis hijos, el peso de mi traición se volvía casi insoportable. «Mamá, ¿por qué estás triste?», me preguntó Lara una noche mientras la arropaba. «No estoy triste, cariño», mentí, besando su frente. «Solo estoy cansada». Pero la verdad era que me estaba desmoronando por dentro. Vivía en constante temor de ser descubierta, de perder todo lo que amaba. Y aún así, no podía detenerme. Una noche, Marcos me convenció de que nos tomáramos fotos juntos. «Quiero tener algo para recordarte cuando no estemos juntos», dijo. En mi estado de éxtasis y confusión, accedí. Esa misma noche, Carlos me pidió mi teléfono para hacer una llamada porque el suyo se había quedado sin batería. Sin pensar, se lo entregué. «Ana, tienes un mensaje», dijo Carlos, su voz extrañamente calmada. Mi sangre se heló. Era un mensaje de Marcos, acompañado de una de nuestras fotos íntimas. «¿Qué es esto?», preguntó Carlos, su voz quebrándose. En ese momento, todo mi mundo se derrumbó. Vi el dolor y la traición en los ojos de Carlos, y supe que había destruido todo lo que habíamos construido juntos. «Carlos, yo puedo explicarlo», balbuceé, pero ¿cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Explicar qué, Ana? ¿Cómo has estado engañándome? «¿Cómo has traicionado a nuestra familia?», gritó Carlos, su voz llena de una ira que nunca antes había escuchado. Los niños se despertaron con el alboroto, y pronto la casa se llenó de llantos y gritos confusos. Intenté acercarme a ellos, pero Carlos se interpuso. «No los toques», siseó. «No te atrevas a tocarlos». Esa noche, dormí en el sofá, llorando hasta quedarme sin lágrimas. A la mañana siguiente, Carlos había empacado todas mis cosas en maletas. «Quiero que te vayas», dijo, su voz fría y distante. «No puedo ni mirarte ahora mismo». «Por favor, Carlos», supliqué. «Los niños». «Los niños se quedan conmigo», interrumpió. «Tú ya no eres bienvenida en esta casa». Salí de mi hogar esa mañana, con el corazón destrozado y la mente en caos. Me hospedé en un hotel cercano, esperando que Carlos se calmara, que pudiéramos hablar. Pero los días pasaron y él no respondía a mis llamadas ni mensajes. Marcos intentó contactarme, pero lo bloqueé. Ya había causado suficiente daño. Una semana después, recibí un sobre.
Eran los papeles del divorcio. Carlos había actuado rápido, determinado a cortar todos los lazos conmigo. Sentada en la habitación del hotel, mirando esos papeles, la realidad de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. Había destruido mi matrimonio, había herido a mis hijos, había perdido todo lo que realmente importaba en mi vida por un romance pasajero. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, me pregunté en voz alta, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Intenté llamar a Carlos una vez más, desesperada por una oportunidad de explicarme, de suplicar perdón. Pero su respuesta fue breve y cortante. Los abogados se encargarán de todo de ahora en adelante. Por favor, no intentes contactarnos. Me derrumbé en el suelo, sollozando incontrolablemente. Había perdido todo lo que amaba, todo lo que me definía como persona. Ya no era una esposa, apenas podía considerarme una madre. Era solo una mujer que había cometido el peor error de su vida y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Esa noche, mirando por la ventana del hotel hacia la ciudad que una vez llamé hogar, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. El futuro que una vez soñé se había desvanecido, reemplazado por un vacío aterrador y la dolorosa certeza de que yo misma había causado mi propia caída. Los días que siguieron a mi salida de casa fueron un torbellino de emociones y consecuencias devastadoras. Carlos, consumido por la ira y el dolor, decidió exponer públicamente mi infidelidad. Una mañana, desperté con mi teléfono inundado de notificaciones. Carlos había enviado las evidencias de mi traición a todos nuestros amigos y familiares, y había publicado una declaración en las redes sociales detallando lo sucedido. Nunca pensé que llegaría a este punto, leí en su publicación, con lágrimas en los ojos. Pero el engaño de Ana no solo me ha traicionado a mí, sino a nuestra familia entera. Todos merecen saber la verdad. La vergüenza y el pánico me invadieron. En cuestión de horas, mi vida personal se había convertido en un espectáculo público. Amigos que creía cercanos me bloquearon en todas las plataformas. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares, algunos ofreciendo apoyo, pero la mayoría expresando su decepción y disgusto. Desesperada, conduje hasta nuestra casa, esperando poder hablar con Carlos, suplicarle que detuviera esta locura. Pero al llegar, me encontré con una escena que me dejó helada. Carlos estaba en el jardín delantero, arrojando objetos a una hoguera improvisada. Reconocí nuestro álbum de bodas, cartas que nos habíamos escrito, y otros recuerdos de nuestra vida juntos. «Carlos, por favor, detente», grité, corriendo hacia él. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación que nunca antes había visto. «Ya no queda nada entre nosotros, Ana». «Nada». Observé, impotente, cómo sacaba su anillo de matrimonio y lo arrojaba al inodoro, tirando de la cadena sin titubear. Ese simple acto simbolizó el fin definitivo de nuestro matrimonio. Intenté acercarme a él, explicarle, pero Carlos simplemente entró en la casa y cerró la puerta. Minutos después, todas mis pertenencias restantes aparecieron en el jardín, arrojadas sin cuidado. «El código de la garaje ha sido cambiado», escuché su voz a través de la puerta. «No vuelvas». Destrozada, comencé a recoger mis cosas cuando de repente, un auto deportivo familiar se detuvo frente a la casa. Era Marcos. Salió del vehículo, visiblemente alterado. «Ana, ¿estás bien?» «Vi las publicaciones y vine de inmediato», exclamó, acercándose a mí. Antes de que pudiera responder, la puerta de la casa se abrió de golpe. Carlos salió, sosteniendo una sartén de hierro fundido en sus manos. Sus ojos ardían con una furia que nunca antes había visto. «Tú», rugió, avanzando hacia Marcos. «Destruiste mi familia». Lo que sucedió a continuación pareció ocurrir en cámara lenta. Carlos levantó la sartén y la bajó con toda su fuerza hacia Marcos. Hubo un sonido sordo cuando el metal golpeó el cráneo de Marcos, quien cayó al suelo como un saco de piedras. «Carlos, no», grité, corriendo hacia ellos. Pero era demasiado tarde. Marcos yacía inconsciente, un hilo de sangre corriendo por su sien. Carlos, parado sobre él, parecía tan sorprendido como yo por lo que acababa de hacer. Los vecinos, atraídos por el alboroto, comenzaron a salir de sus casas.
Alguien llamó a una ambulancia y a la policía. En cuestión de minutos, nuestra calle tranquila se llenó de luces de sirenas y voces agitadas. Marcos fue llevado al hospital en estado crítico. Carlos fue esposado y llevado a la comisaría, su rostro una máscara de shock y arrepentimiento. Y yo, me quedé allí, en medio del caos, viendo cómo mi mundo se desmoronaba por completo. Las horas siguientes fueron un borrón de interrogatorios policiales, visitas al hospital y llamadas frenéticas a abogados. Marcos sobrevivió, pero con lesiones graves que requerirían una larga recuperación. Carlos fue acusado de intento de homicidio y encarcelado en espera de juicio. Esa noche, sola en una habitación de hotel, miré mi reflejo en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. En cuestión de días, había perdido a mi esposo, probablemente a mis hijos, mi reputación y mi dignidad. La culpa me consumía, sabiendo que mis acciones habían desencadenado esta catástrofe. Tomé mi teléfono, mis dedos temblando mientras marcaba el número de mi madre. Cuando contestó, solo pude sollozar: «Mamá, lo he arruinado todo. No sé qué hacer». Su voz, llena de decepción pero también de preocupación, fue lo único que me mantuvo anclada a la realidad esa noche. «Oh, Ana», suspiró. «¿En qué lío te has metido?». Mientras la ciudad dormía, yo permanecí despierta, enfrentando las consecuencias de mis acciones y preguntándome si alguna vez podría reparar el daño que había causado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada mañana al despertar, por un breve momento, olvidaba la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Pero la realidad siempre me golpeaba con fuerza, dejándome sin aliento. Carlos había sido liberado bajo fianza, pero enfrentaba un juicio por intento de homicidio. Marcos, por su parte, se recuperaba lentamente en el hospital, rodeado de atención mediática y el apoyo de sus fans. Y yo, me encontraba atrapada en un limbo, sin hogar, sin familia, sin amigos. Desesperada y sin saber a dónde ir, alquilé un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Las paredes desnudas y el silencio opresivo solo servían para recordarme todo lo que había perdido. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré un sobreoficial. Con manos temblorosas, lo abrí para descubrir los papeles del divorcio. Carlos había procedido con la separación, solicitando la custodia completa de nuestros hijos. La realidad de la situación me golpeó con una fuerza abrumadora. En un arrebato de desesperación, tomé una botella de pastillas para dormir que había en el botiquín. ¿Qué sentido tiene seguir?, pensé, mirando las píldoras en mi mano. Afortunadamente, mi madre eligió ese momento para llamar. Al escuchar mi voz entrecortada, inmediatamente supo que algo andaba mal. «Ana, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su voz llena de preocupación. No pude contener las lágrimas. «Mamá, no puedo más. He perdido todo. Mis hijos, Carlos, mi vida». «Escúchame bien, Ana», dijo con firmeza. «Lo que hiciste estuvo mal, pero esto no es el final. Voy para allá ahora mismo». Esa noche, terminé en el hospital, sometida a una evaluación psiquiátrica. Los médicos determinaron que necesitaba ayuda profesional urgente para lidiar con mi depresión y tendencias suicidas. Pasé las siguientes semanas en una institución psiquiátrica. Los días se mezclaban entre sesiones de terapia, medicamentos y largas horas de reflexión. Poco a poco, comencé a enfrentar la magnitud de mis acciones y sus consecuencias. Mientras tanto, el mundo exterior seguía girando. Me enteré por mi madre que Carlos había perdido su trabajo debido al escándalo. Nuestros hijos, confundidos y heridos, estaban viviendo con mis suegros. Marcos, recuperado físicamente, había dado una entrevista exclusiva contando su versión de los hechos, pintándome como la seductora que había destruido su carrera. Una mañana, durante una sesión de terapia grupal, una mujer mayor compartió su historia de infidelidad y redención. Sus palabras resonaron en mí: «El perdón es un camino largo, pero es el único que lleva a la paz». Inspirada por su testimonio, decidí escribir cartas a todos aquellos a quienes había lastimado. A Carlos, a mis hijos, a mis padres, incluso a Marcos. No buscaba excusarme, sino expresar mi arrepentimiento genuino y asumir la responsabilidad de mis acciones. La mayoría de las cartas quedaron sin respuesta,
pero el acto de escribirlas fue terapéutico en sí mismo. Me ayudó a enfrentar la magnitud de mi traición y a dar los primeros pasos hacia la aceptación. Cuando finalmente fui dada de alta, me encontré en un mundo que ya no reconocía como mío. Mi estudio de diseño había cerrado, mis clientes habían desaparecido, y mi reputación estaba por los suelos. Con la ayuda de mi madre, conseguí un trabajo modesto en una tienda de ropa. Cada día era una lucha contra la vergüenza y el remordimiento, pero poco a poco, comencé a reconstruir mi vida desde cero. Carlos, sorprendentemente, acordó permitirme visitas supervisadas con los niños. La primera vez que los vi después de meses fue desgarrador. Joao, mi pequeño de 7 años, me miró con una mezcla de confusión y resentimiento. Lara, con sus 5 años, simplemente se aferró a la pierna de su abuela, negándose a acercarse a mí. «Mami, ¿por qué ya no vives con nosotros?», preguntó Joao, su voz cargada de una madurez impropia de su edad. Las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo explicarle a un niño que su madre había destrozado a su familia por un capricho? Cometí un error muy grande, cariño, logré decir finalmente. Pero los amo más que a nada en el mundo y estoy trabajando muy duro para arreglar las cosas. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, lloré hasta quedarme dormida. El camino hacia la redención sería largo y doloroso, pero por primera vez en meses, sentí un rayo de esperanza. Mientras tanto, Carlos había comenzado a reconstruir su vida. Encontró un nuevo trabajo en otra ciudad y, según me enteré, había empezado a salir con alguien. La noticia me dolió más de lo que esperaba, pero me obligué a recordar que yo había renunciado a cualquier derecho sobre su felicidad. Los meses pasaron, y poco a poco, una nueva rutina se estableció. Terapia 2 veces por semana, trabajo en la tienda, visitas supervisadas con los niños. No era la vida que había soñado, pero era una vida que estaba determinada a vivir con dignidad y arrepentimiento sincero. Una tarde, mientras cerraba la tienda, vi mi reflejo en el escaparate. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la diseñadora exitosa y madre feliz que alguna vez fui. Pero tampoco era la persona perdida y desesperada de hace unos meses. Era alguien nuevo, alguien que estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus acciones y que luchaba cada día por ser mejor. Un día a la vez, me dije a mí misma, cerrando la puerta de la tienda y caminando hacia mi nuevo y solitario hogar. Han pasado 2 años desde aquella fatídica noche que cambió el curso de nuestras vidas. El tiempo, dicen, cura todas las heridas, pero algunas cicatrices permanecen, recordándonos constantemente nuestros errores y las lecciones aprendidas. Mi vida se ha convertido en una rutina tranquila y solitaria. Cada mañana, me despierto en mi pequeño apartamento, me preparo un café y me siento junto a la ventana, observando cómo la ciudad cobra vida. Es en estos momentos de quietud cuando más pienso en Carlos y en los niños, preguntándome cómo estarán, qué estarán haciendo. El proceso de divorcio finalmente concluyó hace unos meses. Carlos obtuvo la custodia completa de Joao y Lara, como era de esperar. Yo tengo derecho a visitas supervisadas 2 veces al mes. Es poco, pero es más de lo que merezco, y estoy agradecida por cada momento que puedo pasar con ellos. La última vez que los vi, noté cuánto habían crecido. Joao, ahora con 9 años, es la viva imagen de su padre. Su mirada, antes llena de confusión y resentimiento, ahora muestra una comprensión más madura de la situación. Lara, con 7 años, ha perdido esa timidez inicial y ahora me recibe con abrazos cautelosos pero sinceros. «Mamá, ¿algún día volveremos a vivir todos juntos?», me preguntó Lara durante nuestra última visita, sus grandes ojos llenos de esperanza. Sentí como si me clavaran un puñal en el corazón. «No, cariño», respondí suavemente, acariciando su cabello. «Pero eso no significa que no los ame con todo mi corazón. Siempre seré su madre, aunque vivamos en casas diferentes». Carlos ha seguido adelante con su vida. Se mudó a otra ciudad por trabajo y, según me han contado, está en una relación seria. Me alegro por él, aunque cada vez que pienso en ello, siento una punzada de dolor y arrepentimiento por lo que perdimos. Marcos, por su parte, se recuperó completamente de sus lesiones. El escándalo eventualmente se desvaneció, y su carrera en el fútbol continuó, aunque nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de fama.
Nunca más volví a hablar con él, y su nombre ahora solo evoca un recordatorio amargo de mi mayor error. En cuanto a mí, he estado trabajando arduamente en mi recuperación emocional. La terapia se ha convertido en una parte fundamental de mi vida. Poco a poco, he aprendido a perdonarme, aunque sé que el camino hacia la redención completa es largo y arduo. Hace unos meses, con el apoyo de mi terapeuta, decidí retomar mi pasión por el diseño de moda. Comencé con pequeños proyectos, diseñando para amigos y familiares que aún me hablaban. Lentamente, estoy reconstruyendo mi reputación profesional, aunque sé que nunca volveré a tener el éxito que una vez tuve. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo diseño, recibí una llamada inesperada. Era Carlos. Ana, dijo, su voz seria pero no hostil. Necesitamos hablar sobre los niños. Nos reunimos en un café neutral. Verlo después de tanto tiempo me provocó una mezcla de emociones que apenas pude contener. Hablamos sobre los niños, sobre su educación y su bienestar. Y entonces, Carlos me sorprendió. He estado pensando, dijo, mirándome directamente a los ojos. Creo que es hora de que tengamos visitas no supervisadas. Los niños te extrañan, y creo que sería bueno para ellos pasar más tiempo contigo. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Gracias, Carlos, logré decir entre sollozos. No sabes lo que esto significa para mí. Por un momento, vi un destello del hombre del que me enamoré hace tantos años. Lo que pasó fue terrible, Ana, dijo suavemente. Pero no puedo negar a nuestros hijos la oportunidad de tener a su madre en sus vidas. Solo, no los decepciones de nuevo. Salí de esa reunión con una mezcla de gratitud y determinación renovada. Sabía que esta era mi oportunidad de demostrar que había cambiado, que podía ser la madre que mis hijos merecían. Esa noche, sentada en mi apartamento, reflexioné sobre el camino que me llevó hasta aquí. La traición, el dolor, la pérdida, pero también el crecimiento y la redención. Miré las fotos de Joao y Lara en mi mesita de noche y sentí una oleada de amor y determinación. Un día a la vez, me recordé, como lo había hecho tantas veces en los últimos 2 años. Pero esta vez, las palabras llevaban una promesa de esperanza y un futuro mejor. Mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que, aunque mi vida nunca volvería a ser lo que fue, tenía la oportunidad de construir algo nuevo. Algo basado en la honestidad, el arrepentimiento sincero y el amor incondicional por mis hijos. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para enfrentarlo. Lista para ser la mejor versión de mí misma, no solo por mí, sino por aquellos a quienes más amaba y a quienes había herido tan profundamente. Con ese pensamiento, cerré los ojos, permitiéndome soñar con un futuro en el que, tal vez, podría redimirme a los ojos de aquellos que más importaban.